Y amén. Muy bien, continuamos con el estudio de ahora 8 días. ¿Por qué la ofrenda no debe ser motivo de vanagloria? Mateo capítulo 6 versículos 2 al 4. Mateo capítulo 6 versículos 2 al 4. ¿Por qué la ofrenda no debe ser motivo de vanagloria? ¿Saben lo que es vanagloria, no? O sea, algo vacío que no sirve para nada, que aunque la persona piense que logró todo, realmente no tiene absolutamente nada. Ustedes recuerdan, por ejemplo, estaba pensando en un jugador de fútbol que fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas, que fue Biafara, que fue el que hizo el gol y subió, mejor dicho, la fama fue tremenda. Hace poquito lo llevaban esposado en un avión para Estados Unidos, extraditado por narcotráfico. O sea, eso es vana gloria. La gloria que tuvo en un momento desapareció, ahora no es nadie. Ahora es rechazado, despreciado y todo lo demás. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos acerca de ello. Y la palabra del Señor habla acerca de que la ofrenda no debe ser motivo de vanagloria, porque algunos piensan, dependiendo lo que dan, que entonces, me siento orgulloso de todo eso. ¿Qué dice el texto? Cuando cuelgues limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Entonces, miremos el texto. ¿Y qué es lo que nos dice el texto? O sea, recuerde que es observar, interpretar y aplicar. ¿Qué observa en el pasaje? ¿Qué observamos en ese pasaje? Gloria Estela. Jesús está hablando en esa época del pueblo, de los grandes mandatarios de su pueblo. Ellos lo hacían para que el pueblo se diera cuenta. Ahí dice que lo hacían en las esquinas de las plazas y hacían como aquí estamos dándole. No ha cambiado mucho. Las religiones suelen hacer esto. La evolución ha sido muy poca y aún muchos, a veces de verdad, esto solo empieza a funcionar cuando realmente nuestra fe en Dios comienza a ser en serio, porque antes sacamos pecho por hacer alguna cosita. Ok. Hoy en día dice, a ver, los que van a dar 1 millón, pónganse de pie y pasen adelante. Y el otro se para y ¿usted cuánto va a dar? 100,000. No, estoy hablando de los que van a dar el millón, pasen adelante. O sea, es muy diferente a lo que está planteando la palabra del Señor. Ajá, como una especie de subasta. Y también, dependiendo entonces del monto, ese es el reconocido. No, que yo 100,000, no, estoy hablando de los del millón. Entonces, exacto, como las obras de millonarios, no del equipo, ¿no? Para los hinchas acá no, aunque la mayoría son santafereños, pero estoy hablando de los que tienen mucho dinero que hacen obras de caridad, pero realmente son obras de caridad. No, lo que están buscando es porque tienen 50% de rebaja en sus impuestos, o sea que es más lo que le van a rebajar que lo que ellos van a dar, y entonces o les exoneran sus empresas o algo. Eso no vale. Pero también tampoco como aquellos que dan un montón de plata para que Dios los bendiga. Tampoco vale. Dios no está cambiando bendiciones por plata. Mucho cuidado con eso. Con Dios no podemos hacer trueque. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Observando el texto, nos presenta acerca de que llegaban
la costumbre en aquella época para dar es que algunos, y especialmente los líderes religiosos, cogían y daban, pero es como cuando alguien se recoge la ofrenda en esos platos de plata, las vasijas de plata, y entonces cogen las monedas y sueltan y para que suene. Ahora están diciendo es que la ofrenda no suene. O sea, en esa época era que suene, ahora es que no suene, o sea, que sean billetes. Y no, tiene que ser algo de corazón. Entonces, ¿qué dice? No lo hagan como los hipócritas. O sea, que solamente lo están haciendo por apariencia. Hay que tener cuidado con ese aspecto. Y dice, y que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para evitar aquí suspicacias de los de derecha o de los de izquierda. Entonces, que tu izquierda no sepa lo que hace la derecha, ni la derecha sepa lo que hace tu izquierda. Muy bien. ¿Cuál es entonces la actitud correcta? La actitud de corazón. Dos personas fueron a ofrendar desde el comienzo de la creación. ¿Recuerda quiénes fueron? Caín y Abel. Ambos fueron ¿a qué? A ofrendar. Los dos llegaron a ofrendar. Pero, ¿dónde estuvo el problema? ¿Por qué Dios? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, hace ya muchos años, nos enseñaban un librito en el colegio, se llamaba Historia Sagrada. Y entonces en la Historia Sagrada había una foto de Caín y Abel ofrendando. Y el humo de Abel subía derecho al cielo. Y el humo de Caín era casi ahí por la tierra. Entonces, para presentar de que a Dios no le había agradado la ofrenda de Caín. Pasado el tiempo, empecé a escuchar predicadores diciendo, es que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque eran frutas, porque eran cosas de la tierra, y por eso Dios no lo aceptó, porque Caín escogió lo más malo que tenía. En cambio, Abel escogió la oveja más gorda, más bonita. Y eso no es cierto bíblicamente. La palabra del Señor dice que cuando ambos fueron ¿a qué? A ofrendar. Y cuando fueron a ofrendar, dice la palabra del Señor que Caín ofreció misna. Es la palabra hebrea que hay allí en el texto. Caín ofreció misna o misná. Eso significa que Caín ofreció lo mejor de la tierra. ¿Y qué era lo mejor? Caín. Caín ofreció lo mejor de la tierra, lo mejor que tenía, lo más valioso. Porque ofreció incienso, especias aromáticas, o sea, lo que se ofrecía en los cultos, que era olor fragante, costosísimo. Él ofreció de lo mejor que había en la tierra. Y entonces dicen, no, y aceptó la de Abel porque entonces Abel mató la oveja y la oveja derramó su sangre, y entonces por eso fue que... Y Abel ofreció también lo mejor que tenía del ganado. ¿Dónde estaba el problema? Cuando usted lee Hebreos capítulo 11, porque la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, cuando usted encuentra un pasaje que no entiende, al leer el resto de la Biblia va a encontrar en alguna parte de la Biblia donde le explica ese pasaje. Y en Hebreos capítulo 11 dice, y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, o sea, ¿dónde estuvo la diferencia? No en el valor de la ofrenda, porque ambos ofrendaron lo mejor y ambos ofrendaron de valor. Pero ¿dónde estaba el problema? La actitud del corazón. Entonces, si usted echa un billete de 50,000 o de 100,000, porque ahora hay de 100,000, y echa el de 100,000, pero no lo hizo por agradecimiento a Dios, para agradar a Dios, porque le nació del corazón, porque lo siente, haga de cuenta que no dio nada.
porque eso no va a ser ni bendición para usted ni para la iglesia. Haga de cuenta que no dio nada. Si cuando usted dio le dolió haber dado y se queda allí sentado, yo haber dado todo eso, yo debí haber echado más poquito. Vea, es que no dio nada. Si cuando usted dio se queda pensando, uy, y yo eché todo eso y no me acordé que tenía que comprar azúcar mañana, y no me acordé que es que, uy, no me va a alcanzar para comprar las medias que iba a comprar, yo haber dado todo eso, no dio nada. Eso no es bendición para usted, porque Dios pesa el corazón, no la cantidad. ¿Qué pesa Dios? El corazón. Así que si usted dio mucho con tristeza o por necesidad o haciendo trueque, no dio nada. Dios alabó la viuda pobre que solamente dio 2 monedas. Jesús dijo, esa viuda dio más que todos, porque dio todo lo que tenía para su sustento. ¿Pero qué dijo? Los ricos echaron de lo que les sobra. O sea, ella ofrendó parte de su vida. Mire, cuando usted ofrenda, yo quiero recordarle algo. Cuando usted ofrenda, usted está dando vida. O sea solemne cuando da, porque usted está dando ¿qué? Vida. Porque cuando usted coge su sobre, esto que está en este sobre es fruto de mi trabajo, de mi esfuerzo. O sea, cambié parte de mi vida por este recurso. Entonces, cuando estoy ofrendando, ¿qué estoy dando? Vida. La vida que gasté durante la semana para conseguirlo, o durante el mes. Eso es lo que usted está dando. ¿Está dando qué? Vida. Y la palabra del Señor entonces nos recomienda cómo debemos hacerlo. Y dice que dé no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces recuerden que todo es cuestión de corazón. ¿Cuál es su actitud? Lo mismo que cuando ora, lo mismo que cuando ayuna. Entonces, ¿qué dice? Cuando ayuna no sea como los hipócritas que ponen cara ahí triste y todo y afligidos para que digan, uy, mire tan bueno tan santo. O cuando ore, entonces no se pare en la esquina para orar para que lo vean. O sea, siempre Dios está resaltando ¿qué? La actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud para haber venido acá? También eso cuenta. Si tu actitud no es adorar a Dios, vas a perder 2 horas preciosas de tu vida. Si viniste acá y tu actitud no es adorar a tu Dios, vas a perder 2 horitas preciosas de tu vida. Porque todo depende de ¿qué? De la actitud. Tu corazón delante de Dios. Adorar es derramar el corazón delante de Dios. Seguimos entonces. Se me fue. ¿Sí? Pero ¿a quiénes se le da? Específicamente, ¿hay algún grupo de personas que yo tengo que darle a ese grupo, o yo le doy al que me nazca a mí darle? Ok, ¿doy donde me nazca a mí dar o doy al grupo? La palabra del Señor dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora si no abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Usted debe dar donde lo alimentan espiritualmente. O sea que si a usted lo están alimentando espiritualmente, es como algunos buscan al pastor para que vaya a los entierros, los bautice, los aconseje, los oriente y todo, y ofrendan a enlace. O sea, uno hace el trabajo y el que disfruta es el otro. Eso es como usted come en el restaurante y paga en el frente. Entonces, es donde usted lo están ¿qué? Alimentando, en su iglesia. Si esta es su iglesia, es acá.
Si usted va a otra parte, es donde usted va. Entonces, si usted vino de visita ocasionalmente, no, deje la plática y déjela donde lo están alimentando semanalmente, donde lo están cuidando semanalmente. Cuando des algo a los pobres. Pero eso es ofrenda para los pobres. No, una cosa es la ofrenda para los pobres y otra cosa es traer los diezmos al alfolí. Son dos cosas diferentes. No es general. La ofrenda para los pobres es de su parte, la suya, usted la da. ¿A quién? Al que usted quiere. Los diezmos son del Señor, no son suyos. Voy a decirle, esa palabra pobre, si está en el original o está o es la traducción de los sacerdotes que escribieron esta cosa. No, dice la palabra del Señor, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Tengo miedo, son muchas tradiciones, no, en la Biblia hay tradiciones, o sea, recuerde que los sacerdotes tenían ¿qué? Sus tradiciones. Entonces, Jesús dice, cuando usted le vaya a dar a los pobres, no haga sonar trompeta, no haga tocar campanas y todo lo demás, cuando le vaya a dar ¿qué? A los pobres. Y dice que su mano derecha no sepa lo que hace su izquierda. Entonces, si yo llego y, oye, ¿cómo les parece que ayer yo vi una persona en la calle con hambre y entonces fui y compré comida y le di, le regalé? Ya ahí está mi recompensa. ¿Cuál fue mi recompensa? Que ustedes digan, ay, tan bueno ese pastor, vea. Y hasta le muestro la foto, vea lo que hicimos. Esta conversación que tenemos es porque había una compañera de trabajo mío y hablamos sobre el dar. Entonces yo insistía mucho que había que darle era a los pobres y ella le parecía que eso no era así, porque ella me contó, me dice, yo tengo un tío que tiene un consultorio médico. Mi tío ya está pensionado y está bien económicamente, no le falta nada, todas esas cuestiones, y él ha dedicado sus últimos años a servirle a un grupo de gente que sin cobrarle le da la muestra médica y todas esas cuestiones, ¿sabe qué? Y son gente de clase estrato 6 que lo ve sin cobrar un centavo religiosamente. Entonces yo le dije, absurdo, ¿por qué no lo pone allá en la Samaritana o sí, donde el hospital ese que para niños, ese que da esa hora va a ser la visita? No, Pedro, todo el mundo va a darle a los hospitales, esas cuestiones, pero nadie se acuerda de esta gente. Y mi tío, sí. Y yo dije, ¿y no tienen plata? No era, dice, sí, en Bogotá hay una cantidad de familias que tuvieron plata, pero han quedado en la ruina. Y a ellos, por su dignidad, esas cuestiones les da pena ir al San Juan de Dios. En eso tiene usted razón. Lo que pasa es que es muy diferente el que está acostumbrado a pedir en la calle, que si alguno de ustedes o yo estamos en problemas económicos. Si alguno de ustedes o yo estamos en problemas económicos, no vamos a ir a decir, oiga, me regala, ¿cierto que no? Nos cuesta. El de la calle ya está acostumbrado a eso. Incluso para algunos ya es su negocio. Para algunos ya es su negocio, o sea, ese es su trabajo. Pedir es su trabajo, es su profesión. Y a veces nosotros le damos al de la calle, pero no pensamos si mis hermanos vinieron a pie porque no tenían para el pasaje. Pero ellos no nos van a decir, pastor, regáleme para el pasaje. ¿Cierto que no? No van a decir, pastor, regáleme para el pasaje. No. Ahora, con toda confianza, soy su hermano en Cristo Jesús. Soy su pastor. Si tiene algún problema económico, si tiene alguna dificultad,
Si no tiene comida en casa o alguna cosa, con toda confianza, arrímese. No le voy a contar a nadie, no le voy a decir al resto, mire, le di al hermano Sinforoso mercado porque no tenía. No, eso va a ser entre usted y su pastor, o a la pastora, díganle que ella es la que se encarga de la parte social. Arrímese y dígale, pastora, mire, tengo hambre. Nos pasó, perdimos o no tenemos alguna cosa, porque uno puede quebrarse de la noche a la mañana. Uno puede tener una dificultad económica de la noche a la mañana. La esposa está contenta en casa, tiene todo con su marido, mañana pelean y queda en la calle. Y después de 20 o 30 años de matrimonio, ¿y ahora qué hace? ¿Y para dónde coge? Y queda sin nada. Eso puede pasar, y por eso el Señor dice, atienda, ¿qué? Al huérfano y a la viuda. Ahora, hablando de si se debe dar primero a los pobres, recuerde que Jesús se arrimó a María y le quebró un frasco de perfume muy costoso a él. ¿Y qué dijeron? Oiga, ¿cómo se le ocurre? Eso se debió haber vendido y haberse lo dado a los pobres. ¿Y qué dijo Jesús? Sí, ustedes tienen razón. Ella no debió haber desperdiciado la plata en eso. Debió haberse lo dado a los pobres. Eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, a los pobres ustedes siempre los van a tener. Jesús no rechazó la ofrenda. Jesús no, la viuda pobre dio todo lo que tenía. La viuda pobre dio todo lo que tenía. Y Jesús no dijo, uy, devuélvanle la plata, pobrecita. No. Pero yo estoy seguro, no sé usted, pero yo estoy seguro que esa viuda el Señor no la dejó ir con hambre. En Primero de Reyes está el caso de una viuda pobre. Hay hambre en el pueblo, porque hay una sequía tremenda, las cosechas se han terminado, el pueblo tiene hambre, y esa viuda ha hecho una torta con lo único que tenía, y se la va a comer ella con su hijo. Hizo una torta para comérsela ella con el hijo y después morirse porque, bueno, ya no hay más nada. Llegó el profeta a la casa de ella y le dice el profeta, bueno, ¿usted qué tiene? No, yo tengo una torta, pero me la voy a comer con mi hijo. Y el profeta le dijo, no, démela a mí primero. ¿Qué opinaría usted sobre eso? Le estoy seguro que usted diría, descarado, ¿cómo se le ocurre? Eso es imposible. Imagínese la pobre viuda con hambre, con su niño, y el religioso llega y le dice, no, démela a mí primero. Y era pobre y no tenía nada, y lo único que tenía, le dice el profeta, démelo a mí primero. Y ella llegó y se lo dio al profeta primero. O sea, ella fue ¿qué? Fiel. El problema es fidelidad. Ella fue ¿qué? Fiel. Terminado de comer, le dice el profeta, oiga, ¿usted qué tiene en la casa? Dice, pues me quedó un poquitico de aceite. O sea, seguramente donde había hecho la torta le quedó un poquitico de aceite. Dijo, tráigalo. Y traiga vasijas. Y la viuda pobre trajo vasijas y empezó el profeta a echar aceite en las vasijas, y eche aceite, y eche aceite, y ella traiga vasijas, y traiga vasijas, y tiene más vasijas, por allí me queda una olla, tráigala, y eche aceite. El aceite nunca se acabó. ¿Sabe qué se acabó? Las vasijas. Pero el aceite nunca se acabó. La provisión de Dios nunca se va a acabar. El problema no está en la provisión de Dios, el problema está en nosotros. Entonces, ¿quiere darle a los pobres? Dale, pero no le des lo que es del Señor, dale de lo que es tuyo. Y sirve, y atiende. Y sí debemos colaborar con los pobres y los necesitados. Álvaro. El pasaje que estamos leyendo tiene como título, Jesús enseña acerca de dar a los necesitados. Eso.
Aquí no estamos hablando del diezmo ni de No, ofrendas, de sino de dar al necesitado. ofrendas a los necesitados. Ah, exacto. Por eso mencionaba de que la diferencia es que el servicio a los pobres y necesitados y lo que es de la obra del Señor. Claro. ¿A quién le da eso? Amén. Y en secreto, ¿no? Amén. Que nadie sepa. Sí, sin tocar trompeta y exactamente. sin ayuda. O sea, entre más podamos ayudar a los necesitados, mejor. ¿Ah? No solo en dinero, no, hay muchas cosas. Mire, si usted sabe que hay una vecina en cama que no puede levantarse de la cama, la casa con la ropa llena de mugre y ollas sucias y todo, y ella no puede levantarse de la cama, y el pobre señor no le queda tiempo porque está trabajando, buscando el pan con mucha necesidad, el ir a la casa de esa vecina y arreglarle la casa o lavarle la ropa, y eso no es plata, pero cuánto bien le hace. Si usted sabe que la vecina está muy necesitada, tiene un bebé recién nacido, ¿por qué no regalarle una paca de pañales? Porque le suple ¿qué? Una necesidad. Lo que no puede coger es la plata del Señor y decirle, la voy a repartir entre los pobres, porque el Señor dice, ustedes me han robado, y uno no se roba lo que es de uno. O sea, yo no me puedo robar esta llave. ¿Por qué? Es mía, no me la puedo robar. Pero si le cojo la cartera a Álvaro al escondido y me quedo con ella, me la robé. Y Dios dice, ustedes me han robado en los diezmos y las ofrendas. El concepto pobreza está, algunos lo hemos interpretado mal o se nos enseña mejor, que ser rico es tener mucho dinero y la riqueza no está en el dinero. No. El ser rico es tener un corazón dispuesto a la necesidad del prójimo. Para mí eso es riqueza, ¿sí? No es tener dinero. Yo no tengo casa, pero como usted nos enseñó qué día, no estoy sin techo. Eso. Sí, y yo tengo abundante comida y le doy gracias a Dios cada día por eso. Y yo digo, claro, y hay otros que llegan y a veces con hambre y yo les doy de lo que tengo. Amén. Y eso es riqueza. ¿Sí? Y no solo el dinero es riqueza. Mira, el Señor porque dice, los narcos son muy pobres. Claro, y tienen plata por abundancia, pero son pobres. ¿Hay pobre rico o rico pobre? Hay pobres ricos. Entonces, mis hermanos, no olvidemos, el problema es que nosotros hemos mirado la prosperidad es en lo económico, y prosperidad no es solamente lo económico. Dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, la riqueza espiritual es mucho más valiosa que el oro. Lo que pasa es que nos movemos en una sociedad oropel. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Entonces pensamos que tener es ser alguien y no tener es ser nadie. Y esa es una manera equivocada de ver la vida. Muy bien, ¿cuál es el principio de la generosidad y cómo debe ser mi ofrenda? Según 2 Corintios 9, 6 y 7. ¿Cuál es el principio de la generosidad y cómo debe ser mi ofrenda? Segunda de Corintios 9, 6 y 7. Cada uno dé como propuso en su corazón.
Sí, 6 y 7. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que adora. Entonces, ¿cuál es el principio de la generosidad? ¿Y cómo debe ser mi ofrenda? De acuerdo al pasaje. Primero, no olvidemos lo que tratamos cuando Caín y Abel. ¿Qué? Corazón. Corazón. O sea, hay que ponerle corazón al asunto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, usted debe pesar en su corazón cuánto ama a Dios y cuánto ama a los pobres. Hablando de ambas cosas, o sea, de lo que es para Dios y lo que es para el César. Entonces, pero en este caso no hablando del gobierno, sino hablando de el pobre o el necesitado. Entonces, tiene que ser ¿qué? Como propuso en su corazón. ¿Qué otra cosa dice? No debe darlo ¿cómo? Con tristeza. Ni tampoco en trueque. No es por necesidad, yo tengo esta necesidad, entonces doy. Siembro para recoger. Ahora que está de moda la siembra. Entonces siembra. Lo interesante es que siempre siembrele a él, pero él no siembra a los demás. Entonces, no, por favor, no haga trueque con Dios. Porque incluso lo que usted le da a Dios, usted lo recibió ¿de quién? Entonces no le está dando nada. De lo recibido te damos. O sea, le devuelvo a Dios ¿de qué? De lo que Él me ha dado. Entonces, ¿por qué voy a hacer trueque con Él? ¿Por qué le voy a decir siembro para que me des? O siembro 500 para que me des 1.000.000. No, por favor, no haga trueque con Dios. Pastor, pero es que a mí me enseñaron que había que sembrar y yo sembré y tuve bendición. Puede ser que le haya pasado y que tenga bendición, pero la pregunta es, ¿Dios le bendijo? ¿Es la norma de Dios? ¿Es la norma de Dios? No. Esa no es la norma de Dios. Dios a nadie está llamando a decirle, venga, coloca el ejemplo de la siembra. ¿Es por qué? Porque en la siembra, si usted siembra 20 granos de maíz, va a tener 20 matas. Y si siembra 500 granos de maíz, pues va a tener 500 matas. Entonces el que siembra generosamente, generosamente también cosecha. Ahora, yo sí le garantizo algo. Dios usted jamás le dará a Dios más de lo que Dios le da a usted. Eso sí se lo garantizo. Usted jamás le dará a Dios más de lo que Dios le da a usted. Manuel. Cabe el pobre y el fariseo. Sí. Yo doy tanto, pero este pobre que no da nada. Exacto. Entonces que estaban agloriando. Él sacaba pecho por lo que daba. Doble pecado. Correcto. Humillando al pobre y él ensalzándose. Correcto, Manuel. Entonces es como propuso en su corazón, no con tristeza, como les decía ahora. Si le duele, mejor no lo haga. Si le duele, mejor no lo haga. Porque no es por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Muy bien. Entonces, texto para memorizar. 2 Corintios 9:6. Para que el domingo venga con él de memoria. 2 Corintios 9:6. Hermana Beatriz. La palabra de Dios no me habla a mí en ninguna parte de sembrar dinero. No. Ahí en la palabra de Dios me da a entender que el que siembra el evangelio, la palabra de Dios, cosechará almas, cosechará frutos. Esa es la cosecha. Los apóstoles sembraban la palabra y recogían mucha cosecha.
Entonces, ¿por qué? Porque tergiversan la palabra para poder predicar un evangelio de mentiroso, un evangelio que no es hoy. Por ejemplo, usan un texto de Hebreos, y yo lo escuché, no fue que me contaron, sino que yo estaba en la reunión, yo estaba dándole un taller a unos pastores, y entonces mandaron recoger una ofrenda. Y el pastor llegó, uno de los pastores, el que iba a recoger la ofrenda, cogió el texto de Hebreos 12, que vamos a usar ahora, donde dice: despojaos de todo peso. Entonces, que había que despojarse de todo peso. Esa no es lo que dice la palabra del Señor. O sea, y usar la palabra del Señor así, eso es pecado. Hay que tener cuidado con eso. Bien, sí. No me acuerdo el pasaje. Y con esto terminamos. Hoy sí no vamos de que... Sí. No, la última. No me acuerdo el pasaje, pero dice muy claro Jesús, el que estuve en el hospital y me visitaste, estuve enfermo, estuve con juicio, sed, estuve con hambre y me diste. Entonces, cuando uno da, esa fue la enseñanza que nos dio Jesús. No precisamente nos pidió dinero, sino un poco de misericordia con los demás. Claro. Y cuando el Señor dice: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, está hablando de la atención al prójimo, o sea, donde se manifiesta el amor al prójimo. Pero no podemos usar esos textos para decir que Dios no está pidiendo las ofrendas, porque en ninguna parte de la Biblia Dios renuncia ni al diezmo ni a las ofrendas, en ninguna parte. O sea, tengan cuidado con eso también, porque lo pueden usar para, no, entonces que es como es para los pobres, entonces es para los pobres. No, en ninguna parte de la Biblia Dios ha renunciado ni a los diezmos ni a las ofrendas para sostener su obra, en ninguna parte. Si usted tiene un texto que me diga que me pruebe lo contrario a lo que le estoy diciendo, por favor me lo muestran. Pero en ninguna parte de la Biblia Dios está renunciando ni al diezmo ni a la ofrenda, en ninguna parte. Y puede buscarlo todas las veces que quiera y puede leerlo por donde quiera y en todas las versiones que quiera, pero no hay un solo texto en la Biblia donde Dios diga: no, renuncio al diezmo. Incluso algunos usan el texto donde dice: hay de ustedes fariseos que diezman la menta, el comino y el eneldo. Y entonces dice: eso es que Jesús estaba diciendo que no al diezmo. No, lean bien el pasaje que dice: ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino y dejan por fuera la misericordia, la justicia y el amor. Esto debías de hacer. ¿Qué? La misericordia, la justicia y el amor, sin dejar de hacer lo otro. O sea que no está renunciando al diezmo, antes al contrario, está diciendo es que a lo que usted da, usted no puede olvidarse de lo que menciona Beatriz, y es acerca de que el fruto no es cuestión de dinero. Cuando dice: les he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, es la vida cristiana a plenitud, y la vida cristiana a plenitud se comparte. O sea, el evangelio se comparte, se habla, se lleva. Entonces eso es integral. El evangelio es integral, no es una sola parte, sino el todo. Entonces es vida y sin dejar de hacer lo que hay que hacer, el mandato del Señor, el sostenimiento de la obra del Señor, y eso está claro en la palabra. Muy bien, entonces 2 Corintios 9:6 para memorizar para el próximo domingo. Vamos a orar dándole gracias al Señor por el estudio de la palabra. Alfredo nos dirige en oración. Amado Dios, estamos agradecidos por este nuevo día, por la vida, por el techo y el abrigo, por todas tus bendiciones y misericordias, Señor, porque cada mañana son nuevas. Estamos agradecidos porque nos permite reunirnos de nuevo en esta casa de oración para adorarte, glorificarte y para aprender más de tu palabra. Señor, te pido misericordia por cada uno de mis hermanos, por mí y por mi familia. Ten misericordia de nosotros, perdona toda iniquidad de nuestro corazón, lávanos en la sangre preciosa y ayúdanos a ser
justos en tu justicia, Señor. Yo te pido que abras el corazón y la mente nuestra para que te adoremos en espíritu y en verdad, y para que aprendamos y nos afirmemos en tu palabra cada día más. Gracias te damos, Señor. Recibe nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestro cántico para tu honra y tu gloria, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe a quién sí me cuesta a mí no darle en la calle o algo? Sonido. A alguien en silla de ruedas, a alguien paralítico. ¿Sabe por qué? Yo pienso, está viviendo de eso, sí, pero es que si no nos dan trabajo a los aliviados, menos a alguien en esa condición. Entonces, a ese sí, siempre soy movido a misericordia en ese sentido, porque pienso, si a uno no le dan trabajo alentado, menos a ellos. Entonces, de eso sí tengo más misericordia que de cualquier otro. Ahora, no es que ande por la calle repartiendo plata, no hago de esa manera. Buscamos siempre es servir a través de las organizaciones y fundaciones que tenemos para ayudar a los necesitados. Y gracias a los que colaboraron en el 2019 con la ofrenda para los obreros venezolanos, ha sido de bendición para ellos. Vamos a